Buenos días, muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. En este momento yo voy a conversar contigo sobre la construcción histórica del racismo en el continente americano. Si al final de este video tú consideras que este tipo de tópico te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbete, dale me gusta y compártelo. De esa forma, muchas más personas tienen la oportunidad de simplemente encontrar este tipo de información. El racismo consiste tanto en el prejuicio y la discriminación basada en las percepciones sociales de las diferencias biológicas entre los pueblos. A menudo toma la forma de acciones sociales, prácticas o creencias, o los sistemas políticos que consideran diferentes razas a su clasificación como inherente superior o inferior de las otras, sobre la base de supuestos rasgos compartidos heredables, habilidades o cualidades. También podrá reunirse en que los miembros de diferentes razas deben ser tratados de manera diferente. Algunas definiciones de racismo también incluyen comportamientos y creencias basadas en consideraciones culturales, nacionales, étnicas, casta o estereotipos religiosos. Un punto de vista sostiene que el racismo se entiende mejor como el prejuicio del que tiene más poder, porque sin el apoyo del poder político o económico, los prejuicios no serían capaces de manifestarse como un fenómeno cultural, institucional o generalizado. Los negros son inferiores intelectualmente. Esta creencia al principio no fue automática. Es decir, los africanos no fueron originalmente considerados inferiores. Cuando los navegantes portugueses primero explotaron a África en el siglo XV y en el siglo XVI, se encontraron con los imperios y ciudades tan avanzadas como los suyos y consideraban a los africanos a ser rivales serios. Con el tiempo, sin embargo, con la civilización africana no coinciden con los avances tecnológicos de Europa. Las principales potencias europeas comenzaron a saquear el continente y la fuerza a retirar a sus habitantes a trabajar como esclavos en las nuevas colonias a través del Atlántico. Los africanos llegaron a ser vistos como una especie deficiente, en pocas palabras, como salvajes. En una medida importante, este punto de vista era necesario para justificar la trata de esclavos en una época en la que la cultura occidental había comenzado a promover los derechos individuales y la igualdad humana. La buena voluntad de algunos africanos para vender otros africanos a los comerciantes europeos de esclavos también llevó a las reclamaciones de salvajismo basada en la falsa creencia de que la gente oscura eran todos parientes. Todos parte de una sociedad, a diferencia de muchas diferentes naciones que a veces ellos estaban en conflicto. Una característica importante del racismo, especialmente hacia los negros y los grupos inmigrantes, es que evidente en las actitudes con respecto a los esclavos y la esclavitud. Judíos son generalmente vistos como por los antisemitas como subhumanos, sino también sobrehumano, diabólicamente astuto, hábil y poderoso. Los negros y los otros son vistos por las racistas como meramente infrahumanas, más como bestias que los hombres. Si es malo el foco del antisemitismo, el foco del racismo es la inferioridad, dirigida hacia los que a veces se han considerado que carecen incluso de la posibilidad de ser mar, aunque en el siglo XX, sobre todo, las víctimas del racismo se consideran a menudo moralmente degradados. En la segunda mitad del siglo XIX, el darwinismo, el declive de la fe cristiana y la creciente inmigración fueron percibidos por muchos occidentales blancos como una amenaza a su control cultural. Europa, y en menos medidas los científicos y los filósofos americanos, idearon una ciencia racial farsa para probar las supremacias de los blancos sobre los judíos.
Si bien la aniquilación nazi de judíos desacreditado la mayoría de estos esfuerzos supuestamente científicos para elevar una raza sobre otra, un pequeño número de científicos sociales han continuado a lo largo del siglo XX para discutir las deficiencias congénitas de ciertas razas, especialmente cuando hablamos de los negros. Al mismo tiempo, algunas figuras públicas en la comunidad negra americana han defendido la supremacía de su propia raza y la inferioridad de los blancos, utilizando casi el mismo lenguaje de los racistas blancos. El filósofo y diplomático francés José Arthur de Gobineau, que decretó la superioridad de los nórdicos, levantando una teoría de la superioridad de los mismos, ha sido considerado como el fundador de la filosofía racista, con su obra Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Existen autores que proponen distinguir entre el racismo en sentido amplio del racismo en sentido restringido. En el primer caso, se trataría de una actitud etnocéntrica o sociocéntrica, que separa el grupo propio del ajeno y que considera que ambos están constituidos por esencias hereditarias e inmutables, que hacen de los otros, de los ajenos, seres inadmisibles y amenazadores. Esta concepción de los demás conduciría a su segregación, pero también expulsión o exterminio, y podría apoyarse en ideas científicas, religiosas o en meras leyendas o sentimientos tradicionales. El racismo europeo recurrió a la ciencia, y en especial a la biología, para justificar la superioridad de los propios europeos de alguna u otra etnia, ya sean los germanos, los anglosajones o los celtas, sobre el resto de los seres humanos, así como la necesidad de que estos fueran gobernados por aquellos. Este modelo de racismo pseudocientífico fue luego repetido también en algunos países extraeuropeos, como los Estados Unidos, para imponer el dominio anglosajón, Japón para colonizar Corea, China y otros pueblos del sudoeste asiático, Australia para impedir la inmigración asiática, y en América Latina, con las políticas implementadas para reducir el factor negro a través del mestizaje y otros mecanismos de limpieza étnica. En 1885, el antropólogo haitiano Antoine Firmin publicó su Tratado de la Igualdad de las Razas Humanas, en respuestas al famoso libro de Gobineau y el colonialismo, en momento en que los europeos se repartían África en la conferencia de Berlín, ignorando sus habitantes. Precursor del pensamiento antirracista y de la antropología moderna, la obra de Firmin sería ignorada por los académicos europeos durante décadas, hasta que el colapso moral del Holocausto obligaría a las potencias del mundo a asumir una posición pública en contra del racismo. El racismo y la discriminación étnica en los Estados Unidos ha sido un tema importante en la época colonial y en la época de la esclavitud. Legalmente, la institución del racismo o leyes de Jim Crow le daba privilegios y derechos a los americanos blancos que no se concedían a los nativos americanos, a los afroamericanos, a los asiáticos, pero también a los latinoamericanos. Europeo-americanos o estadounidenses, sobre todo los anglosajones, tuvieron el privilegio por la ley en materia de educación, de inmigración, los derechos del voto, la ciudadanía, la adquisición de las tierras y el procedimiento penal sobre los periodos de tiempo que se extiende desde el siglo XVII hasta la década de 1960. El concepto de raza, como demostración de la superioridad o inferioridad de ciertos grupos humanos, evolucionó progresivamente durante ese periodo hasta niveles muy sofisticados y eruditos para convertirse en una verdadera pseudociencia que más recientemente adquirió nombre como etnografía o antropología física.
El auge de estas doctrinas ideológicas disfrazadas de ciencia no han sido insignificantes y han resultado en el régimen tan destructivo como la Alemania nazi y el apartheid. La clasificación de las personas como pertenecientes a otra raza ha sido ampliamente usada y aún lo es para mantener al grupo humano en situación de sometimiento, a condición de vida de opresión, ignorancia y dependencia, y acusar a estos grupos de ser inferiores cuando solo son víctimas y no causas del problema. El racismo fue intensamente utilizado a partir de las últimas décadas del siglo XXI por los países europeos para justificar la legalidad de las acciones de dominación colonial, jingoísmo y genocidio en varias partes del mundo. Entre ellas puede mencionarse el reparto de África, legalizado en la Conferencia del Berlín en el 1844-1885, en la que 12 países europeos, el Imperio Otomano y los Estados Unidos, se consideraron a sí mismos con el derecho territorial exclusivo sobre el continente africano, ignorando a los pueblos que lo habitaban. Al ser el racismo una construcción histórica que forma parte de la ideología dominante e intrínseca en todo el orden social y económico dominante, las manifestaciones del racismo se van transformando o empiezan a presentarse nuevas formas de acuerdo con el desarrollo mismo de las sociedades. Aunque en la actualidad el racismo es identificado más como un problema social y cultural que como un problema económico, lo cierto es que pese al desarrollo de los países y la abolición de la esclavitud desde más de 300 años en algunos países, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sin ninguna distinción desde hace más de varias décadas y a los procesos democráticos en marcha, la estructura económica está basada en un modelo racista que tiene evidentes manifestaciones en exclusión económica a más de 150 millones de afrodescendientes en el continente americano. Los hechos históricos y su conexión entre las razas blanca, negra, amerindia y mixta marca una diferencia fundamental en la relación entre grupos étnicos en estos países, y muchos latinoamericanos afirman con orgullo que no son racistas. Sin embargo, la mentalidad hispanista o europeizantes que privilegia los valores, costumbres y tipo y la fisonomía caucásica o blanco ha mirado con desprecio las tradiciones indígenas, las africanas y la población de piel oscura. Usualmente cuando nosotros hacemos un análisis del comportamiento político de la mayoría de las naciones en el continente americano, mayormente aquellas naciones post-esclavistas, nosotros descubrimos que parte de la idiosincrasia en cada uno de esos pueblos, que sus habitantes, la mayoría de ellos, nunca miran hacia África, pero tampoco toman en cuenta la aportación cultural de la población indígena en ese tipo de territorio. La mayoría simplemente miran hacia Europa como un mecanismo de identificación cultural, cuando todos sabemos que la mayoría de las naciones en América Latina y el Caribe y en todo el territorio americano casi siempre es el producto de la mezcla de tres grupos étnicos diferentes: la raza blanca o europea, la raza negra o africana y, ¿por qué no?, los indios nativos en cada una de esas naciones. Pero por cuestiones históricas, cada uno de los habitantes de cada una de estas naciones le han enseñado a ver a Europa como una especie de inspiración o algo que todos deben aspirar a ser. Señores, no le quito más tiempo con este tipo de trabajo. Si ustedes creen que realmente este tipo de tópico les sirvió de algún tipo de utilidad, simplemente compártanlo, denle me gusta y, ¿por qué no?, suscríbanse a este canal como una forma de que este tipo de información le llegue a mucho más personas. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un buen día.